Bueno, buenos días. Hoy vamos a hablar sobre un capítulo, una parte, un pasaje bíblico que nos habla de debemos tener cuidado y no porque nosotros debamos ser paranoicos ni alguna cosa como esa, sino que la iglesia de Dios, la verdadera iglesia de Dios, que son las personas que han creído que Jesús es el Salvador y el Señor, va a recibir innumerables ataques, pero muchos de esos son dentro de la misma iglesia. Hemos sido advertidos, pero en el caso de Pablo, hablando a Timoteo, Pablo le advierte muy fuertemente a Timoteo acerca de lo que Dios quiere que nosotros veamos eh, dentro de la iglesia. Y es Dios mismo el que a través de Pablo le advierte a Timoteo con respecto a la iglesia. Ese es el pasaje que vamos a ver hoy en Primera de Timoteo capítulo 4. Primera de Timoteo capítulo 4. Entonces, esta porción bíblica de Primera de Timoteo capítulo 4 empieza con una advertencia muy fuerte. El Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos, esa es una advertencia muy fuerte y nosotros debemos tomarla muy en cuenta, porque no es que Pablo le diga a Timoteo, Timoteo, te estoy diciendo que no, es que Pablo dice que el Espíritu Santo dice, no él, el Espíritu Santo dice que en los postreros tiempos, y está hablando de la iglesia que estaba empezando hace 2000 y pico de años, 2000 y pico de años después, hoy es mucho más los postreros tiempos, mucho más cercano a los postreros tiempos. Y los postreros tiempos dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo advierte a la iglesia, una advertencia muy fuerte a la iglesia, y advierte que, ojo con lo que dice. ¿Cuál es la advertencia que el Espíritu Santo hace? El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, y continúa. Pero quiero que se den cuenta, por favor, de lo que dice. Algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo puede alguien apostatar de la fe? ¿Qué significa eso de apostatar? La palabra apostatar es apartarse de la fe. Entonces, no puede ser que este mensaje del Espíritu Santo sea para personas fuera de la iglesia, porque las personas fuera de la iglesia no tienen la fe de la cual puedan apartarse. Por lo tanto, el mensaje es para la casa de Dios, para los que están dentro de la iglesia. Tengan mucho cuidado. Y es el Espíritu Santo mismo el que dice, esta es la advertencia. Se pueden apartar de la fe que a ustedes les fue dada. El peligro, el peligro es latente. Ya lo decía y nosotros lo estudiamos en Apocalipsis. Y para esto voy a usar esta palabra, no has desmayado. Y ya les voy a decir cómo. En Apocalipsis, para la iglesia de Éfeso, les dijo, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, conozco tu paciencia, conozco que no puedes soportar a los malos, conozco que has probado a los que se dicen ser apóstoles, pero no lo son. Yo conozco que los has hallado mentirosos. Y entonces hace ¿cómo se llama? El resumen. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente
por amor de mi nombre y no has desmayado. Eso lo dice de la iglesia de Éfeso. Y esta palabra no has desmayado es no has desfallecido, no te has apartado, no has perseverado. Pero si ustedes se dan cuenta, todas las cosas que hemos leído son cosas que nos pueden apartar de nuestra fe. Y por eso yo tomé esta palabra desmayar y lo empecé a buscar en todo el Nuevo Testamento cuando decía desmayar, para saber cómo nosotros en nuestra vida práctica podríamos tener situaciones que nos aparten de la fe en Cristo, del hecho de que Jesús es el Señor y el Señor de nuestras vidas. Entonces quiero tomar algunos ejemplos que, que están aquí, que están perdón, ahí. En Mateo 15:32 dice que las personas pueden desmayar cuando tienen falta de recursos. Entonces, cuando no tienen que comer, cuando están en situación difícil, cuando no les está llegando, en esa situación las personas pueden desmayar. En Lucas dice que cuando una persona ora y ora y ora y resulta que no recibe respuesta a la fe como ella cree que debe ser la respuesta. Yo quiero tener un carro, yo quiero tener, bueno, digamos, hablemos no de algo tan superficial, pero hablemos de algo más fuerte. Señor, por favor, yo necesito comida. Y resulta que no llega comida. Solo el vecino que trajo solamente arroz con lentejas. La oración mía no es contestada. Eso aparta a las personas de la fe, desmayan. Las tentaciones, como dice en 2 Corintios 4:1. O cuando a uno le enseñan mal la palabra o le enseñan la palabra en forma adulterada, de manera que le colocan a uno algunas cosas de más o le quitan algunas cosas a la palabra de Dios. Eso nos desvía de la verdadera fe. Cuando tenemos problemas de salud y nos sentimos enfermos y nos sentimos que el dolor de cabeza, que el dolor, que me levanto con dolores, que es que yo quisiera quedarme aquí porque, ay, ya no puedo más. Eso nos aparta de la verdadera fe. Y ahorita vamos a ver por qué todas esas cosas nos apartan de la fe. Cuando uno hace el bien y no ve los resultados, cuando uno hace el bien y hace el bien y la única cosa que recibe es mal, cuando las personas hablan de uno, a uno tratando de eh, eh, portarse de una manera correcta, de una manera verdaderamente honesta delante del Señor, y resulta que las personas la única cosa que hacen es atacarlo a uno y uno piensa, pero ¿por qué si yo estoy haciendo las cosas bien? O cuando uno ve a los hermanos que están pasando por dolores, le está pasando esto, pero si él es una persona tan entregada a Dios, ¿por qué le pasa esto? ¿Por qué le pasa lo otro? Oye, pero es que uno le pasa una cosa y le pasa la otra, uno mismo. Pero Señor, si yo estoy tratando de hacerlo mejor y esto, y me quitan el trabajo y me pasa esto y no me aquello, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando uno entiende eso, cuando uno encuentra oposición en la misma iglesia, encuentra uno siendo una persona señalada dentro de la misma iglesia por los mismos hermanos que lo han visto, que lo han paladeado a uno en la vida. Cuando uno no entiende que la disciplina del Señor es para bien. Cuando uno ve al Señor disciplinarnos y nos acordamos del dolor y no nos acordamos de la bendición que tiene la disciplina que nos dio. Y por último, en Timoteo dice, porque desconocen quién es Dios, porque cuando Dios se les reveló, no quieren conocer al Dios revelado, sino al Dios que quieren conocer. Dice en otro aparte, porque tienen comezón de oír lo que quieren oír, lo que quieren que les digan. Todas esas cosas, y si ven, y si ustedes hacen un recuento
La gran mayoría de nosotros podemos hacer un recuento en nuestra vida y podemos ver todas esas cosas que nos hacen desmayar de la fe, nos hacen apartarnos de la fe. Y muchas veces uno dice, yo para qué sigo orando, o yo para qué voy a leer, o es que yo no sirvo para leer, o es que, ay Señor, yo leo y leo y leo y no entiendo. Todas esas cosas se llaman apostasía, apartarse de la fe. Y si fuera poco, esas cosas que suceden y que nosotros vemos todos los días en nuestra vida, hay personas dentro de la iglesia que son especializadas, pero así como les estoy diciendo, especializadas en hacer que nosotros convirtamos estas cosas en el foco de nuestra vida y no la fe en Cristo. Por eso es que nosotros debemos estar muy pendientes del cómo nos puede llegar a pasar algo como eso, porque es dentro de la iglesia donde nos puede pasar eso. El cómo, Dios lo describe muy claramente cuando le dice de Pablo a Timoteo, porque escuchan, porque le ponen atención, porque ponen su mente, ponen ¿cómo se llama? Su mentalidad, su entendimiento, lo ponen en escuchar lo que no deben escuchar, cuando deberían escuchar lo que sí deben escuchar. ¿Qué es lo que escuchan? ¿Qué dice aquí? Miren lo que dice la palabra. Escuchan a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Se dan cuenta? Esa es nuestra escucha. Escuchamos espíritus engañadores y doctrinas que no son de Dios, son de demonios. Doctrinas que no pertenecen al Dios vivo. Son doctrinas de demonios. Pero estas doctrinas de demonios y estos espíritus engañadores no se nos van a presentar como en toda la manada de películas de terrores que tenemos alrededor y que a nosotros lo que hacen es quitarnos el hecho de, ojo, que hay realmente un enemigo, un adversario que tiene poder para tratar de quitarnos del centro. Y él no usa las cosas que nosotros nos venden en el mundo que él usa. No hay cachos y no hay cola. Hay sutileza de engañadores y sutileza de doctrinas que no pertenecen a Dios. ¿Y qué es lo que usan? Escuchen bien. Usan la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Ya en Éfeso, el Señor nos dijo a través de Pablo que cómo es esto de cauterizada la conciencia. Es que llega un momento en que la maldad vuelve la conciencia de una manera insensible. Ya no siento lo que la conciencia me dice. Es el mismo ejemplo de cuando yo digo la primera mentira y tengo que soportarla con la segunda, la tercera, la cuarta, y llega el punto en que decir la mentira se me convierte en verdad. Entonces mi corazón queda insensible a la mentira, de manera que puedo seguir diciendo mentiras si no me pasa nada. Y uno piensa, ¿por qué sigo haciéndolo? Porque estás cauterizando tu conciencia. Es preferible quitar ese queloide, ese pedazo de piel muerta, es preferible quitarla con un cepillo de acero y no seguir cayendo en lo mismo. Porque cuando estas personas tienen la conciencia cauterizada, no les importa decirte mentiras. Y las dicen tan bien que cuando las escuchas, pones atención, es probable que las creas y se te olvide el Evangelio. Se te olvide aquel que te rescató. Se te olvide aquel que te ama. Y cuidado, porque estas personas son hipócritas.
El hipócrita no es una persona que te muestre su verdadera cara. Te muestra una cara de sonrisa. Te muestra una cara de buena gente. Te muestra una cara de ser un buen pastor. Una cara de ser un buen servidor. Por esa razón es que, no me acuerdo cuál de los apóstoles decía, creo que era Santiago, ustedes necesitan sopesar cuál es el espíritu, no la cara, cuál es el espíritu que te está hablando, no la cara. Hay un viejo dicho que dice, caras vemos, corazones no sabemos. Y eso es aplicable. Porque hay hipócritas dentro de la iglesia que tienen una máscara de bondad, pero su corazón es un corazón perverso que está guiado por espíritus de engaño, no que están poseídos, sino que están guiados por espíritus engañosos, que lo que hacen es difundir doctrinas falsas que van en contra de lo que Dios ha determinado. Cuidado, están entre nosotros. No están fuera, es dentro de la iglesia, y a quien quieren hacer caer y a quien quieren hacer desmayar y a quien quieren que apostaten de la fe es a nosotros. No están fuera, están adentro. Son doctrinas del diablo. Y la palabra diablo ya la habíamos visto con las mujeres. Recuerdan que no sean diablas, que no sean calumniadoras, que no digan mentiras. Estas doctrinas del diablo son doctrinas mentirosas y las enseñan como si fueran verdad. Eso es así. ¿Cómo podemos determinar si una doctrina es del diablo? Bueno, básicamente cualquier cosa que trate contra el evangelio. ¿Pero cuál evangelio? Primera de Timoteo 3:16 nos dice cuál es el evangelio. Cualquier cosa que vaya en contra de ese evangelio. Por ejemplo, no, Dios no puede haberse encarnado. Por ejemplo, Dios no puede morir. ¿Y cómo es que Jesús murió si Jesús es Dios? Entonces, ¿cómo es que Jesús murió si Dios no puede morir? Entonces debe ser que era alguien espiritual. Debe ser que lo que se crucificó no fue sino una mera visión de un alguien. No, 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 no. Aquí dice claramente que Dios se encarnó, que Él estuvo en medio de nosotros. Primera de Timoteo dice que hay un único mediador, no hay más mediadores, solamente hay único mediador. Entonces, cualquier doctrina que te hable de otro mediador está hablando contra la doctrina de la fe. Y eso puede llegar a apostatar de la fe cuando las personas empiezan a ver a sus pastores como principales por encima de Jesús. Eso es apostatar de la fe. Cuando están más pendientes, por eso, a ver, por eso Pablo estaba tan disgustado y les dijo que, ¿acaso esta es la iglesia de Apolos? ¿Acaso esta es la iglesia de Pablo? No, 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 yo no he muerto por nadie. La sangre del que derramó, el que derramó la sangre por ustedes es Jesús. La iglesia de Jesús es la iglesia de aquel que sabe amarnos a nosotros hasta el punto de entregar su vida en obediencia para que todos tengamos salvación. No hay otro que haya podido hacer eso, porque todos los demás hemos pecado, menos Él, porque Él es el justo. El Espíritu ha dicho que es justo. Otros dirán, no, ya la resurrección ya fue, ya se levantaron los muertos, ya no sé qué cosa. Eso pasó en 2 de Timoteo 2:18, que también alguien decía eso. Los ejemplos en este caso, en esta parte, en esta porción bíblica, es que prohibirán casarse y prohibirán comer algunas cosas. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, y tengo que decirlo, perdón, un segundo. Mira, ¿me haces un favor? ¿Puedes cerrar la puerta? Es que hablando de ese tipo de cosas, mira. No, es que mira que están cantando. Ajá, están cantando cosas.
que van en contra de lo que Dios dice. Pero este no es el principal problema. El principal problema, y que nosotros debemos estar muy pendientes, es que nosotros mismos no podemos seguir siendo, como dicen Gálatas, o como dice Mateo, siendo cizañas. Nosotros no podemos seguir siendo la levadura pinochesca, si ven al Pinocho, ¿no? No podemos seguir siendo la levadura pinochesca que tome las doctrinas de otros y se las pasen a otros. Cuando nosotros veamos que lo que alguien está diciendo no está conforme al Evangelio de Cristo y no pone a Cristo como la primera prioridad de la vida, es necesario que nosotros no nos convirtamos en levadura que leuda toda la masa. Nosotros debemos parar la doctrina de los falsos profetas. Es nuestra responsabilidad, no solamente es cuidarnos a nosotros mismos de ser apóstatas, sino que necesitamos cuidar a los que están a nuestro alrededor de esa apostasía. No podemos seguir siendo parte de esa levadura malvada que trata que las personas no hagan lo que Cristo dijo. Escúcheme bien cómo es de sutil. Es que Pablo dijo que era preferible no casarse. Entonces yo lo constituyo, yo tomo esas palabras y las constituyo en una norma de mi religión. Entonces los que son sacerdotes de mi religión no se casan, deben ser célibes, porque Pablo dijo que ser solteros eran los que se dedicaban a Dios, pero los casados se dedican a apoyar a sus esposas, pero se olvidan de todo lo demás que dice la palabra de Dios y que dice Pablo incluso, aquí en Timoteo lo hemos estudiado, hombre y mujer, eh, obispo y su esposa, diácono y su esposa. Todo el tiempo, y Pablo diciendo, ¿acaso yo no soy también apóstol como para tener una compañera, como todos los apóstoles tienen compañera? No solamente Pedro era el que tenía esposa, también habían otros apóstoles que tenían esposa. Por favor, necesitamos entender que hay un montón de doctrinas falsas y las tomamos como si fueran reales. Y vivimos religiones reales. Falso, falso. La segunda cosa que dicen aquí es que prohibirán casarse. Perdón, prohibirán comer. No comas cerdo porque es un animal impuro. No comas no sé qué porque eso no comas. Un momento. Todo eso, todas esas cosas van en contra de algo que Dios dijo en el Génesis. Que todo lo que había él creado era bueno y bueno en gran manera. Prohibirle al hombre que se case es decir que la mujer que Dios ha separado para él no es buena en gran manera para ese hombre. Decir que comer cerdo no es bueno es decir que Dios creó algo para el mal del hombre. Pero en el Antiguo Testamento dice eso, sí, para la tribu de Israel, para Israel. ¿Por qué? Bueno, hay realmente situaciones históricas, no voy a llegar en este momento, pero ustedes podrían investigarlo si quieren en el internet, pueden investigarlo. Pero habían razones históricas de por qué no el cerdo, de por qué no comer sangre, de comer. Hay algunas razones científicas de por qué no, y no las podía explicar el Señor en ese momento. Pero después, Pedro, una vez que estaba, no recuerdo bien, pero en el libro de Hechos, él vio bajar un manto y habían toda clase de criaturas de las que Dios creó. Y se le fue preguntado a Pedro, pero Pedro come. No, Señor, yo no he comido ninguna cosa inmunda ni la comeré.
Y el Señor le pegó una retacada y le dijo, no, Pedro, nada de lo que ha sido creado para mal. Mata y come. De nada te abstengas. De nada. Pablo dijo, no, ustedes pueden comer de lo que sea, solo que sean ejemplo. Y si le dañan la vida a otro, es mejor no comer y abstenerse. Pero eso no quiere decir que usted llegue a su casa, no se lo coma. Por ejemplo, si usted está con judíos y los judíos no han creído en Cristo como su Salvador y no saben que el Señor por su sangre limpió todas las cosas y esa persona se siente mal si come cerdo, no coma cerdo, no comas morcilla que tiene sangre. Pero si llegas a tu casa y tienes una morcilla para almorzar, come morcilla, porque tú sabes que el Señor Jesús limpió todas las cosas para que tú puedas comer con acción de gracias todo lo que puedas comer. Ah, pero Luis Carlos, y si la cosa es de salud, no, eso es otra cosa. Si ya tienes un desbalanceo en tu cuerpo y necesitas tener solamente algún tipo de comida, eso es otra cosa. Pero ni aún así hay una prohibición absoluta de comer nada. No de parte de Dios, si tomas con acción de gracias lo que Dios te da. No le comas cuento a la mentira. La mentira no te ayuda. Ahora, Dios nunca nos va a advertir de algo sin que antes no nos dé una solución. Hay que parar estas cosas, hay que detener estas cosas y el Espíritu Santo a través de Pablo le dice a Timoteo cómo es que él puede detener esta apostasía y nos dice a nosotros cómo es que nosotros debemos continuar sin desmayar, aun cuando todas las cosas nos digan que debemos apartarnos de la fe del Señor. ¿Cuál es la necesidad? ¿Qué es lo que es necesario para que nosotros no vayamos a la apostasía? Pablo le dice a Timoteo, perdón, Pablo le dice a Timoteo, nútrete. Fíjense bien la palabra, nútrete con las palabras de la fe. Repite, come. Mañana come de nuevo. ¿Cuántas veces comes tú al día? En ese tiempo eran como 5 veces. Hoy, los médicos, si tú le preguntas cuántas veces debo comer, 5 veces. Tú eres diabético 5 veces al día. De a poquito, 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 poquito. Come. Pues eso es exactamente lo mismo que pasa en la parte espiritual. Necesitamos estar comiendo de las palabras de la fe. ¿Qué significa eso? Vayamos a las escrituras, leamos, estudiemos, profundicemos, hablemos con las personas. A mí sinceramente, y tengo que expresarlo de una manera cabal, no, honesta. Me duele ver que los miércoles, cuando tenemos charlas con Dios, solamente haya 4 personas que nos reunimos a hablar de Dios y hablar con Dios. Me duele ver que solamente es de domingo a domingo. Y que conste, no estoy diciendo que yo no crea que todos tienen una vida en la cual leen la Biblia, están pendientes, lo asumen, no lo leen por leerla, sino que se sientan, hablan con Dios. No estoy diciendo eso. Solo estoy diciendo que en la congregación de los hermanos, para hablar sobre lo que Dios ha hecho, solamente hay 4 personas. ¿Me es extraño? No, extraño no es.
extraño no es, porque nutrirse implica sentarse, comer, paladear, deglutir, permitir que esa comida haga su efecto regenerador dentro del cuerpo y entonces sea productivo, tal cual como cualquier comida. En la fe es igual. ¿Y qué mejor lugar que cuando uno puede hablar de esto con los hermanos? ¿Por qué? Porque todos estamos en peligro de ser apóstatas de nuestra fe. Porque hoy más que nunca en estos postreros tiempos y viendo cómo está la situación del país, del mundo y de todos los lugares donde nosotros entramos y nos metemos, estamos más, pero más colocados en peligro de renunciar, de apartarnos de nuestra fe. Y pongámosle las excusas que queramos colocar. Lo segundo que Pablo le dice de parte del Espíritu Santo a Timoteo es, y sabes, no solamente comas, sino que tu comida sea fructífera, de fruto. Con esa buena doctrina que tú tienes, síguela. O sea, esa que has seguido, esa que has practicado. Porque las personas deben ver tu práctica. Las personas deben verte a ti ser quien eres. No es solamente comer y engordarnos en un sitio sin que eso sea algo productivo. No, es que eso debe brotar para que las personas alrededor puedan ser llenadas con el mismo espíritu con el cual tú estás siendo llenado. Así que es necesario no solamente que aprendamos de la palabra de Dios, sino además que la pongamos en práctica, que sigamos al Señor Jesús, no a alguien, no a otro, no a una filosofía, no a una religión, no al Señor Jesús, al que el Espíritu Santo vino a glorificar en esta tierra, viviendo en nosotros. Ahora bien, ¿cuál es entonces la responsabilidad? Bueno, muy sencilla, enséñale a tus hermanos. Esa es nuestra responsabilidad, enseñarle a nuestros hermanos. Señálales, la palabra de Dios dice esto, la palabra de Dios dice aquello. Sí, la gran mayoría de las personas no quiere escuchar que la verdad está en la Biblia. Sí, incluso dentro de la misma congregación. Es que yo no quiero leer, es que yo no puedo leer, es que lo que pasa es que no, son excusas. Pero los que leemos, los que estamos pendientes de seguir lo que Dios quiere, no podemos dejar a nuestros hermanos a la deriva. Debemos ir y decirle, la Biblia dice, no, lee, por favor, mira aquí conmigo, tranquilo, lee, es solamente un versículo. Colocar el versículo para que lo leas, no es solamente, a ver, no es solamente colocar el versículo en el WhatsApp. Es que te dijo el versículo. Si el versículo que tú colocaste hoy dice que el Señor es aquel que tiene todo el poder sobre las cosas, entonces di, mira, yo tengo tal y tal cosa por la cual estoy pasando y casi que puedo denigrar de que Dios no me ha hecho tal cosa. Pero yo confío en el Señor porque aquí me dice que yo tan. No seamos comedores únicamente, sino también hagamos que la comida sea puesta en práctica, no nos convirtamos en obesos de la palabra de Dios. Convirtámosla en energía que toque a todo el que se ponga al frente nuestro, a todo aquel a quien Dios traiga a nuestra presencia. Esa es nuestra responsabilidad. No es solamente del pastor. Dígale usted, pastor. No. No es solamente del obispo, tampoco, no es solamente del supervisor.
No es del diácono, tampoco es del servidor. No, no. Es de todos. Esta es una responsabilidad en que nosotros tenemos hermanos que necesitan aprender. Aprender. Ejemplo. El ejemplo es el claro que aparece. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ella los que creen, creyentes, y los que han conocido la verdad. Miren la diferencia. No solamente el uno o el otro o el uno al lado del otro, sino que es que hay unos que creen, creyentes, pero hay otros que practican y conocen la verdad. ¿Por qué? La razón es que todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque, escuchen bien, el porque la palabra de Dios y por la oración, todo es llevado a la santidad de Dios, a la consagración a Dios. No oramos a la mesa porque es que nos toca orar y decir en el nombre de Jesús, amén. No, oramos porque nosotros lo que estamos haciendo es agradecer y decirle a Dios, Señor, esto que está aquí es consagrado a ti. ¿Por qué? Porque tú nos lo diste, porque tú lo creaste y porque como tú lo creaste y tú eres bueno, todo lo que tenemos en esta mesa es igual de bueno a ti. Así que el honor y la gloria por todo lo que hay aquí es tuya. Eso es la oración. No es simplemente oramos en el nombre de Jesús. No, 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 no. Así que el Espíritu dice claramente que hay un peligro grandísimo dentro de la iglesia. Y es que los creyentes, los miembros de la iglesia, se desvíen y se aparten de la fe. Pero hay un remedio. Nutrirse y practicar. Nutrirse de la palabra y ponerla en práctica. Y con eso enseñar a los demás. Si hacemos eso, ahí dice, si haces eso te convierte en un buen servidor de Dios. Eso te hace un buen servidor de Dios. Yo quiero servir al Señor. Haz eso. Lee tu palabra, nútrete de ella, haz la propia, apropiate de lo que dice la fe y practícala. Y ayuda a tus hermanos. Y entonces eres un buen ministro de Jesús. Porque eso fue lo que hizo el Señor. Eso fue lo que hizo el Señor. ¿Quieres seguir sus pisadas? Haz como Él lo hizo. Para todos los que no estuvieron aquí, pero que van a ver este video, les pido que abran su corazón y miren lo que la palabra de Dios nos enseña hoy. Porque es la única opción que tenemos para no apartarnos de Jesús el Señor, para no denigrar de lo que hemos creído. Sigamos al Señor. Es la única solución. Un abrazo para todos.